su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Quiero poder compartir con usted una palabra que el Señor ponía en mi corazón, y es una revelación que Dios trajo a mi vida en medio de un proceso bien difícil. Y a esta palabra necesito que usted me ayude a predicar, que no me deje predicar sola porque es el último turno, sus fuerzas han menguado, pero necesito que usted me ayude a predicar. ¿Puede decirle al que está a su lado: despójate o te van a despojar? Por favor, busque a 3 y dígale: despójate o te van a despojar. Si puede voltearse, sacudir a alguien y decirle: despójate o te van a despojar, hágalo con toda, por favor, confianza. Y yo sé que suena difícil, porque al menos para nosotros los cubanos la palabra despojo es una palabra que se usa en el mundo de las tinieblas. Cuando alguien iba a ver a un espiritista, a un santero, a un brujo, y le decía: ando mal, me han hecho algo, ando un poco raro, y le decían: ven que te voy a despojar. Y le hacían una especie de limpieza, que era que cogían unos gajos, un huevo, una gallina, y le empezaban a limpiar, a lo que ellos llamaban limpiar. Y esto se reconocía como despojo, porque era quitarle lo que estaba molestando. Pero me doy cuenta de que la palabra despojo es un término bíblico, y que aunque aplica a ambos lados, porque la Biblia dice que el Señor despojó a las potestades, a todas las autoridades de las tinieblas, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, también veo que la palabra despojo es un método que usa Dios y una opción que tiene el hombre. Repito, el despojo es un método que usa Dios o un recurso que puede usar el hombre. Yo puedo despojarme o puedo ser despojado. Cuando yo me despojo, despojar se habla de soltar, quitar, ofrecer, sencillamente poder incluso en algún momento rehusarme a algo, entregar algo. Pero cuando hablo también sobre ser despojado, habla de quitarte algo a la fuerza, de arrancarte, de arrebatarte. Y yo creo que entre ser despojados y despojarse, la mejor opción siempre será despojarse. Pero si algo nos cuesta en esta vida es soltar. ¿Alguien aquí no le cuesta soltar? Mire, todo está bien hasta que se habla de ofrenda. Y ya la ministraron, por eso lo estoy mencionando. Pero cuando se habla de ofrenda, mucha gente empieza a cambiar la cara. Los comentarios en el internet cambian. Ya no es que linda la alabanza, que ya empezaron los saqueadores, los ladrones. Porque el despojo, el ofrecer algo que tú tienes, siempre cuesta. Pero encuentro un principio en la Biblia, que cuando tú no te despojas, vas a ser despojado. Cuando tú no tienes la capacidad de soltar, de alguna manera te van a quitar. Y quiero comenzar leyendo con usted Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y quiero que me acompañe. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me lo pondrán en pantalla, quiero que lo lea conmigo. Filipenses 2, 6, 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra del Señor declara que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No se aferró a nada, sino que se despojó de todo. Dígale al que está a tu lado: o te despojas o te despojan. Vamos, toque a alguien y dile: o te despojas o te despojan. Esto es un principio apasionante, porque hablar de despojo es hablar de vaciarse totalmente, quedarse sin nada.
Y es muy fácil despojarnos de lo malo. Es muy fácil despojarnos de malos pensamientos. Señor, lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Ese despojo no cuenta. No cuesta tampoco. Es muy fácil despojarte de la ropa vieja. Diga conmigo, aquí no pasa. Diga, aquí no pasa. Pero ¿sabe que hay lugares donde dice vamos a recoger una ofrenda para ayudar a alguien? La gente aprovecha para limpiar el closet y sacar todo lo que no sirve. No es ofrenda, es limosna. Pero la gente dice, yo ofrendé. No, sacaste lo que no servía. Es un despojo que no duele. Pero aquí en este pasaje dice la palabra del Señor que Jesús se despojó de todo y no se aferró a nada. Diga conmigo, un despojo voluntario. Así que me fui a la palabra a encontrar a aquellos que se habían despojado voluntariamente o impositivamente o como una herramienta de Dios para Dios darle algo mejor. Cada vez que perdemos algo, cada vez que nos despojamos de algo, cada vez que soltamos algo, definitivamente hay algo mejor que Dios ha preparado para nosotros. Y hay cosas que amamos que hasta que no nos despojamos de ella, no podemos acceder a lo que viene. Voy a contarle algo a mí en lo particular, y digo, me refiero a mí porque estoy predicando yo, pero mi esposo y yo construimos un templo en Cuba. Construir un templo en Cuba es el sueño que cualquier pastor cubano quisiera tener. Dios nos lo regaló. Construimos un templo, uno de los templos más hermosos de la ciudad, climatizado, lo cual es un sueño. Teníamos un sistema de televisión, de transmisión mejor que la televisión local. Dios nos bendijo mucho. Pero antes de terminar el templo, un día estoy sentada en la segunda planta de la iglesia, tiene un mezzanini muy grande, y estaba sentada en el mezzanini contemplando el templo que no estaba terminado. Y cuando me siento a contemplar el templo, imaginándome cómo se vería terminado, el Señor me da una palabra y me dice, lo vas a terminar y no lo vas a usar. Mi corazón se ensanchó. Sentía la presencia de Dios. Esa voz audible no solo me decía, lo terminarás y no lo vas a usar, sino que yo también sentía dentro de mí la confirmación por la presencia de Dios de que algo grande venía. Me levanté, corría a los ancianos, corría a los líderes, corría a todos, parecía una pura loca. Yo que de por sí parezco media loca, imagínense con un doble choque expreso de la presencia de Dios. Yo andaba, hermano, como perro que lo acaban de morder, y yo corría y le decía a todos, Dios me habló, vamos a terminar el templo y no lo vamos a disfrutar. Vamos a terminar el templo, no lo vamos a disfrutar. Y yo, hermano, como niña pequeña, yo había entendido con lo que Dios me había dicho, que era que se iba a llenar tanto que íbamos a tener que irnos para otro lugar. Eso es lo que yo entendí, pero no era lo que Dios quería. Terminamos el templo, construimos el templo. Lo último que hicimos fue el lugar del bautisterio. Lo decoramos precioso, tiene una cascada, un sueño. Y vengo yo con una matita, se llama malanga en mi país, no es la malanga que se come, es una planta que le llaman malanga. Y lo último que hago en el templo es sembrar la mata en el jardín que queda al lado del bautisterio. Siembro mi mata, me paro, contemplo el bautisterio. Qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Tuvimos un culto el sábado y el lunes nos fuimos del país. Nunca bauticé a nadie en el bautisterio nuevo. Me toca una emigración tremenda. Llego a Estados Unidos, casi pierdo a una de mis hijas cruzando el río Bravo. Una historia bien dura, no la quiero contar ahora. Y llego a empezar en Estados Unidos con una familia de 3 personas. 3 personas con una baja economía. No crea que eran empresarios que te iban a decir, a ver qué hace falta, yo lo pongo, qué hay que comprar. No, 3 personas. No teníamos casa, no teníamos dinero, no teníamos recursos y teníamos 3 personas. Y acabábamos de dejar un templo terminado con más de 20 obreros a tiempo completo, sirviendo, haciéndolo todo. Y un día ya de tanto llorar, yo digo que los lagrimales míos ya estaban secos, de estar llorando en la ducha y diciéndole al Señor, ¿por qué? Si lo había terminado, ¿por qué empezar de cero?
Recordaba cómo mi sangre había caído en las zanjas de la construcción. Las manos llenas de ampolla de la pala construyendo, mi esposo sangrando de construir, se rajaba la cabeza. Había historia. Empezar de cero. Y viene el Espíritu Santo y me dice con la misma voz audible, unos cuantos años después: te dije que lo terminarías y que no lo disfrutarías. Me cayó el 20. No sé si entiende el término, es muy cubano. Me cayó el 20, caí en razón. Y ese día entendí que yo todo lo que construí me iba a tener que despojar de eso. Que todo lo que había logrado era una ofrenda. Que todo lo que había construido por 10 años no lo iba a disfrutar. Dígale al que está a su lado: despojarse duele. Hermano, el despojo es algo que duele. Yo a veces me he sentado a reflexionar en el pasaje que acabamos de leer y digo: ¿cómo habrá quedado el cielo cuando Jesús se hizo carne? Es muy fácil decir de lo que la humanidad tuvo. María, el privilegio de María, sostuvo en su vientre al Hijo de Dios, sostuvo en sus brazos al Hijo de Dios. Aquel que estaba en el templo alcanzó a ver al Hijo de Dios. Aquellos que escucharon la sabiduría: oh wow, Jesús con 12 años, cuánta Biblia sabía. Los que vieron sus milagros, cuánto poder. Todo el mundo se glorificaba. Pero yo quiero preguntarle: ¿qué habrá pasado en el cielo durante 33 aproximadamente años? Porque hablar del Hijo de Dios y de la ofrenda, a veces creemos que no costó, pero el Padre se despojó. Él dejó su trono. Si me permite, quizás digo un disparate y como está mi pastor después me regañará, me alará las 2 orejas. Pero me imagino que había una silla vacía que se sabía que iba a volver a ser ocupada. Me imagino que en el cielo había un espacio que le pertenecía a Él. Me imagino al cielo contemplando todos los días el desarrollo de 100% Dios, 100% hombre caminando en la tierra. Hermano amado, el evangelio consiste en la capacidad del hombre de saber despojarse, y la verdad es que no sabemos despojarnos. Si Dios no nos arranca un demonio, no lo entregamos. Suena duro, pero es real. ¿Cuánta gente vive en el pecado y no corre y llora desesperadamente hasta ser libre? No, si Dios no manifiesta su poder, muchos no fueran libres. Si Dios no confronta a la samaritana, no hubiera confesado, no hubiera renunciado a la vida que llevaba. Entonces yo quiero preguntarle: ¿para usted es fácil despojarse? ¿Qué tan fácil sería para usted que Dios le diga: dámelo todo? Patentada por mi pastor, pero usada por su hija. Hay silencio en la casa de Dios. ¿Qué pasaría si hoy te dice Dios: dámelo todo? ¿Serías capaz de despojarte? Entonces me doy cuenta que Job no se despojó, lo despojaron. Y Job dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿será que nosotros tenemos la capacidad de despojarnos voluntariamente de cosas que amamos? Escuche, despojarse de lo malo es fácil, pero despojarse de lo que uno ama, de lo que uno se acostumbró, de lo que uno está ligado a, eso duele. El despojo duele. Y duele mucho. Así que quiero hablarle de un hombre, de varios a los que Dios despojó. Y uno de ellos fue Moisés. Moisés está un día común caminando por el desierto, y en Éxodo capítulo 3 versículo 5 la palabra del Señor dice: entonces Él le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Despójate de tus sandalias. Yo no sé si usted sabe, pero el desierto, la arena es caliente, muy caliente. Y aunque hay muchos ángulos de interpretar las sandalias y qué significaba y qué representaba, y era lo único que le quedaba de Egipto y era su manera de caminar, yo quiero exponerle otra cosa. Despójate de tu seguridad.
Porque la arena del desierto es caliente, porque la zarza tenía un fuego que ardía. Por ende, cerca del fuego el calor aumenta. Significa que entre más se acercaba la zarza, más caliente estaba la arena. Moisés se va a acercar, primero que todo, diga conmigo, curiosidad. Qué lindo es tener curiosidad por lo espiritual, por lo inusual, por lo diferente. Qué hermoso, porque lo que acercó a Moisés fue la curiosidad de ver una zarza que arde y no se consume. Y como todo se lo doy por el mismo precio, aquí yo veo un rema impactante. Lo que Dios usa no se consume. A veces digo, Señor, nos estamos gastando. No, lo que Dios usa no se consume. La zarza no se consumía. Entonces el Señor le dice a Moisés, con curiosidad le habla, y cuando Moisés se va a acercar, el Señor le pide un despojo. El fuego podía deshacer sus sandalias, pero Dios no quería deshacer sus sandalias. Dios quería que Moisés pudiera quitárselas, se despojara voluntariamente. ¿Qué tanto estás dispuesto a aguantar por amor a mi nombre? ¿Qué tanto estás dispuesto a aguantar por acercarte a mí? Entre más te acerque, más caliente estará el lugar donde pisa. Entre más te acerque, más difícil te será caminar. ¿Estás dispuesto? Sabe que alardeamos mucho de la fe, pero no nos cuesta nada. Le costó la fe a nuestros patriarcas, a nosotros no nos ha costado. No, pastora, si le contara cuánto ha sufrido, ¿qué? 3 envidiosos en la iglesia te ha costado. 4 amargados en la iglesia le llama sufrimiento por el evangelio. Date un tiempo a hablar con los apóstoles a ver si a ellos no le costó. Habla con la iglesia primitiva y pregúntale si tus quejas son válidas delante de los que han llorado. El evangelio del Señor Jesucristo no es para cobardes. La Biblia dice hay que ser violentos. El reino es de violentos. Este evangelio no es para cobardes. Servir a Dios no es para cobardes. Es para gente que dice, ¿va a aumentar el calor del fuego? Sí. Entre más cerca, más difícil, sí. Y mi seguridad me la tengo que quitar, sí. Y no puedo protegerme del peligro, no. Pero ¿estás dispuesto a acercarte a la zarza? Sí. Pues quítate la sandalia y camina. Acércate a mi presencia, aunque te cueste todo. Hermano amado, a veces queremos caminar blindados en el evangelio. Que nadie nos mire, que nadie nos toque, que nadie nos señale, que nadie murmure, que nadie nos toca, que nadie nos hiera, que nadie nos lastime, que nadie. Pero es que el evangelio no se puede caminar blindado, porque el evangelio es un camino que entre más te acercas a Dios, más caliente se pondrá la arena por la cual vas a pisar. Así que hay un despojo. ¿Sabe cuál es el despojo? El del miedo al dolor y al sufrimiento. No queremos sufrir. No, yo no quiero ser líder porque si eres líder se sufre. No, yo no quiero ser pastor porque ser pastor se sufre. Hay un principio que aprendí hace 14 años, que el que no quiere nada, Dios le da todo. Y en el mundo sería el que no quiere caldo, le dan 3 tazas. Yo no quería ser pastora, le tenía lástima a los pastores. Ay, pobrecito, yo estaba muy bien como evangelista. Me dieron pastoreo hasta por los codos. Me obligó Dios a pastorear. Me dijo Dios, te voy a cambiar el corazón. Yo no quería pastorear porque me daba lástima lo que los pastores vivían. Yo decía, miseria, pobreza, necesidad, su familia está sufriendo. Llego a las iglesias, las ovejas no se confiesan con ellos, se confiesan con el invitado. Las ovejas le hacen cara al pastor, no le hacen cara al invitado. Las ovejas desagradan al pastor, pero agradan al invitado. Las ovejas no le regalan nada al pastor, corren a honrar al invitado. Y yo decía, qué miserable la vida de un pastor. Todo el que llegaba, cuando llegábamos a una iglesia, traía una bendita queja del pastor. Mi pastor me disciplinó, mi pastor es así, la pastora es así, los hijos de los pastores. Yo decía, pobrecitos los pastores. Qué rico ser evangelista. Llegas, destrozas, acabas, sana, libera, te vas. Y que el rollo se las arregle otro. Abren el techo, bajan al enfermo, se sana el enfermo, aplaudimos el milagro. Pero ¿a quién le queda el hoyo en el techo abierto? Yo decía, pastoreo yo no quiero. Pobres pastores. Pregúntenme hoy. Me despojaron porque mi rechazo era un código de seguridad contra mi corazón. Yo decía, demasiado sufrimiento. Y si desde que nací estoy llorando, porque no sé usted, pero mi primera señal de vida fue un grito.
Y si no lloraban, el médico me golpeaba, pero de que lloraba, lloraba. Entonces yo decía, desde que tengo uso de razón estoy llorando. ¿Venir a servir a Dios a llorar? No, Señor, no quiero esto. Ahora, ¿sabe qué entiendo? Que cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, le estaba diciendo, despójate. El piso se va a poner caliente. La arena del desierto se va a poner caliente. Y entre más te acerques a la zarza se va a poner caliente. Quiero decirle algo. Si usted no tiene coraje para buscar de la presencia del Señor, se va a quedar en la dimensión en la que está, mirando la zarza de lejos, pero sin escuchar la voz del que habla en medio de la zarza. Hace falta coraje para buscar a Dios. Hace falta coraje para decidir alabar a Dios cuando todo te va bien, cuando todo te va mal. Servir a Dios cuando todo está bien y servir a Dios cuando todo está mal. Levantar una prédica cuando todo está bien y pararte en el altar cuando todo te va mal. Mirar al cielo cuando tienes gloria y mirar al cielo cuando hay vergüenza. Servir a Dios necesita coraje, y ese coraje viene cuando te despojas de las sandalias que te dan seguridad. Dígale al que está a su lado, despójate. No sé si me mandan al del piano un ratito prestado. Qué lindo ese despojo. Encontré uno que me gustó. Segunda de Reyes 2:12. Segunda de Reyes 2:12, 2:13. Habla del despojo de la comodidad. Dice la Biblia, lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Usted sabe el resto, golpea las aguas y se habla el Jordán. Pero en el verso 12 dice que antes de tomar el manto de Elías, él rasgó su manto. Hay ropa que te queda cómoda, pero que a Dios no le agrada. Mujeres, díganme amén. Hay ropas que están a la moda, pero que a Dios no le agrada. Vuelvo y repito. Mujeres, díganme amén. Hay ropas que se ven muy bien en Instagram, pero se ven muy mal delante de la presencia de Dios. Muchachitas, díganme amén. Hay ropas que le sacan la mirada a los hombres, pero hacen que el Espíritu Santo aparte la de él. Eliseo traía la ropa de un discípulo. Ser discípulo es fácil. Ser Señor es difícil. Así que cuando Eliseo se iba a agarrar el manto de Elías, su ropa le era un estorbo. Hay cosas que para servir a Dios tienes que despojarte de ellas, aunque te gusten. La mayoría de las cosas que a ti te gustan, a Dios le desagrada. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que te gusta? No, pastora, pero no, yo no estoy satanizando las cosas y no estoy generalizando las cosas. Pero hay lujos que tú te das que a Dios no le agradan. Y que tienes que estar dispuesto a despojarte de ese viejo manto, Eliseo, el manto de niño mimado. Eliseo venía de una familia pudiente, tenía dinero, habían recursos, amaba a sus padres, lo que habla de que había una linda relación. Incluso le llega a decir a Elías, déjame despedirme de los míos. Era un hombre amado, de principios, de valores, alimentó al pueblo. Pero la verdad es que hay una ropa de niño que llega un momento donde ya no te sirve. Y tienes que despojarte de la ropa de niño para vestirte de adulto. Con 19 años le dije que sí al Señor, que sí le iba a servir. Y el día que le dije que sí al Señor, no sabía despojarme, por ende me despojaron. Hoy, unos cuantos añitos después, le puedo decir, prefiero despojarme a ser despojada. Eliseo prefería despojarse a ser despojado, porque la vestidura de niña me la arrancó la religión. Empezaron a rasgarme. Recuerdo que la iglesia bautista hizo un documental en mi contra.
La primera vez que un programa me lo dedicaron a mí fue para hablar en contra mía. Un documental, la Iglesia Bautista hizo un documental en mi contra. Lo hizo circular por toda la nación. Me llamaban bruja. Yo me quitaba los zapatos porque me molestan y no estaba sintiendo la corriente del piso. La toalla con la que me secaba el sudor me la ponía en el hombro, que si era un paño para que Dios me hablara. Que si el vaso de agua que yo agarraba y no tomaba era para que los espíritus me hablaran por medio del vaso de agua. Me llama un pastor y me dice: Lisney, siéntate, te quiero hablar. Hay un documental, lo hizo la Iglesia Bautista. Se reunieron los principales de la iglesia y están hablando de que tú eres una bruja. ¿Qué dice el documental? Sacaron cortes de tus cruzadas, estás sin zapato, estás esto. Y yo decía: hermano, tenía 20 años. Y para muchos ya quizás sea una vieja, pero tenía un año de convertida. En un año de convertida ya había visto miles venir a los pies del Señor, pero no sabía que era muy cruel el evangelio. Dios me preparó para su gloria, pero no me preparó para la crueldad de los que le sirven. Y yo lloraba y le decía al Señor: ¿pero por qué? Me estaban arrancando mi vestidura de niña para que me sirviera un manto más grande. Dios me estaba haciendo fuerte, diciendo: tienes que crecer. Pero hay momentos donde cuando tú no creces te estiran. Y el estirarte para que crezca, porque Dios te quiere acelerar, duele. Entonces, hermano, vuelvo y repito: el evangelio tiene que llevar osadía, resistencia, valentía. Resistencia al dolor, a la crueldad humana y a la crueldad evangélica legalista. Y lo que estaba haciendo Eliseo era despojándose de esa vestidura de niño. Salí vestido de casa de mis padres, pero ahora no me sirve esta vestidura para entrar en un manto profético. Si quiero crecer, me tengo que despojar de la mentalidad de niño, de la mentalidad de protegido, de la mentalidad de cubierto. Y tengo que entender que ahora me toca caminar solo. Yo quiero que alguien me mentoree. Algunos no tuvimos el lujo de ser mentoreados, tomados de la mano. Yo necesito un pastor que me discipule 24 horas. Si usted tiene uno, levante sus manos al cielo y siéntase agradecido. Hay otros que nos tocó levantarnos sin pastoreo y caminar hasta que Dios proveyera un pastor. Hace 11 años tenemos uno buenísimo, grandísimo, altísimo. Pero, hermano amado, hay veces que te tienes que despojar de esa ropa que traes de la casa, que te sientes en la iglesia el niño chiquito de tu mamá. Mami me sirve la comida y llego a la iglesia y tengo que servir. Despójate, Eliseo, de ese manto, porque no puedes abrazar el manto de Elías si sigues usando un manto de niño. La otra que quiero poderle compartir, y para mí es uno de los más hermosos, es el despojo de David. David, de la noche a la mañana, llega al campamento como un recadero, mandadero. Era DoorDash, era un envío. Él fue a llevarle la comida a sus hermanos y de pronto hay un gigante. Lo mandan a la batalla y viene Saúl y lo empieza a vestir y le empieza a poner una armadura. Se oye muy lindo, pero cuando David se vio vestido, me imagino que era como Robocop, no podía caminar. La armadura, comparada a la estatura de Saúl con la estatura de David, me imagino que le daba a las rodillas lo que debía de darle a la cintura. Me imagino que la espada era insostenible. No era su armadura, no era su armadura. Pero ya estaba vestido, diga conmigo, lo habían vestido. Lo habían vestido. Ya él se veía armado. Aquí estoy como un guerrero, aquí estoy, tengo mi armadura. Pero llega un momento donde David dice: lindo el gesto, gracias Saúl, estoy echándole un poquito de salsa a los tacos, pero esto no es lo mío. Esto no es lo mío. No puedo pelear con esto, quítenmelo. Tienes que aprender a despojarte de los aires de grandeza. Hay cosas que se te ven grandes pero no van contigo. Hay cosas que se ven muy lindo en otros pero que no son para ti. Hay cosas que son elegantes en otros pero que no son tu esencia.
Querer ir a la batalla presumiendo, saludando con sombrero ajeno es derrota. David sabía que iba a ser derrotado si entraba al campo con la armadura de Saúl. Y aprendió a despojarse de una gloria que no le pertenecía. Aprendió a despojarse de una armadura que no le pertenecía. La armadura es fuerte. Aprendió a despojarse de una fortaleza que no le pertenecía. Y él dijo: tengo que conquistar, hacerme una armadura a mí, ceñírmela a mí. ¿Cómo lo haré? En la batalla. ¿Cómo lo haré? Derrotando al gigante. ¿Cómo lo haré? Porque Dios está conmigo. Hoy quiero decirte que tú no dependes de la armadura de nadie, que tú no dependes del recurso espiritual de nadie, que tú no dependes de la grandeza de nadie. Tu mayor recurso se llama el Espíritu Santo, tu mayor grandeza es la presencia de Dios y tu mayor promesa es que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay cosas que te quedan grandes y que tienes que despojarte y decir: este soy yo, esta es mi debilidad, pero me basto con su gracia porque su poder se perfecciona en lo que yo soy débil. Hay que renunciar al evangelio de la apariencia. Estoy bien, estoy blindado, no me entran ni las balas. Esa armadura no es tuya. Eso es un discurso que te aprendiste. Lo has escuchado tanto que te has hecho de esa palabra. Pero la verdad es que cuando alguien simplemente te dice: muévete que esa silla es de otro, te hiere, porque estás usando una armadura inservible. Te blindas con armadura ajena. Aquí estoy yo, llevo 20 años en el ministerio, pero nunca has hecho nada. Eres fluctuante, entras, te vas, sales, no te conoce nadie. No, me voy de la iglesia y nadie me llama. Si nadie te llama cuando te vas, es señal de que a nadie te acercaste. No es señal de que a nadie le importaste. Es señal de que nunca fuiste parte de un cuerpo, porque cuando alguien está integrado y falta un miembro, se extraña. El síndrome del miembro ausente. Cuando se amputa un miembro, existe un proceso que se llama esa temporada del miembro ausente. La persona sueña, siente, cree que va a poder agarrar algo, porque todavía siente como si estuviera el miembro. Si alguien se va de la iglesia y nadie lo extraña, es señal de que nunca fue parte del cuerpo, que jamás se integró, que jamás llegó a servir, que jamás tuvo conexión. Deja de culpar a otro por la armadura que no es tuya. Deja de culpar a otro porque nunca te integraste. A mí nadie me prestó atención en la iglesia y tú le prestaste atención a otro. Quítate esa armadura que no es tuya. Hoy hay muchos discursos que se han vuelto populares, pero que nos han alejado de la verdad del evangelio. Donde no te quieran, no vayas. Jesús vino a los suyos aún sabiendo que los suyos no le recibirían, y aún los suyos no recibiéndole por los suyos fue a la cruz del Calvario. Hay discursos que se vuelven muy atractivos al oído, pero que te llevan a apartar y te vistes con esa armadura que no es tuya, no es tu realidad. No, porque yo voy a salir como salió aquel. Aliméntate de la fe ajena, pero entiende que tu proceso es totalmente diferente al de otro. Entiende que tu armadura se te va a ceñir a ti, pero que lo que le sirvió a otro no te va a servir a ti. Que el recurso que Dios usó para tratar a otro no lo va a usar para tratar contigo. Que la manera en la que Dios ungió a otro no es la manera en la que Dios te va a ungir a ti. Que la manera en la que Dios llamó a otro no es la manera en la que te va a llamar a ti. Tú tienes tu propia armadura y tienes que despojarte de la experiencia ajena que muchas veces se cree que es parte de tu identidad y no te pertenece. Por otro lado, ¿sabe lo que veo? Una humildad en David impresionante. No he crecido lo suficiente para que esta armadura me sirva, porque era la armadura de un rey y él era simplemente un niño. Sí, pastora, pero lo habían ungido. Ok, estoy 100% de acuerdo, pero no había crecido, no era diestro. ¿Por qué empezó a orar? Señor, adiestra mis manos para la batalla. Porque se dio cuenta, ¿se entiende? De chiripa. ¿Qué es de chiripa para usted? Suerte. Vaya, hermano, yo creo que cuando David lanzó la piedra, vino un ángel, la cogió en la mano y se la llevó en la frente a Goliat. Perdónenme, me imagino. No estoy incapacitando a David, ojo. No estoy incapacitando a David. Estoy realzando el poder de Dios en la vida de David.
¿Qué probabilidades hay humanamente, matemáticamente, de con una piedra derrotar a un gigante que viene armado? Si alguien sacara estadística, quizás sería 0,0001. Así que cuando David vio la armadura de Saúl, entró, vio el ejército, vio las armas, dijo: yo tengo fe, pero no tengo más nada. Y sabe que entiendo que David sabía que tenía que crecer para poder usar una armadura. Muchas veces no queremos crecer porque una pedrada nos resolvió un problema. No, yo no tengo que estar en intercesión porque yo oro y algo sucedió cuando oré por alguien. Eso es chiripa. No estoy invalidando a David ni lo que hizo. No quiero que nadie malinterprete. Quiero que entienda la idea que quiero trasladarle. Fue Dios, no fue David. David decía: yo no vengo contra ti en mi nombre ni en mi fuerza. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía que solo en Dios estaba la solución. ¿Qué está pasando? Que muchas veces usted no quiere crecer en la gracia, y en la gracia se crece. Porque Pablo dijo: la gracia en mí no ha sido en vano. Entonces hay una gracia que se convierte en vana cuando alguien no trabaja en ella. Hay gente en la que se derramó gracia, un favor inmerecido, y nunca usó ese favor inmerecido. Hiciste vana la gracia que se derramó sobre ti, porque has confiado tanto en esa gracia que has decidido no trabajar en ella. Es como el que predicó una vez y en ese mensaje se le convirtió 10 gente y dice: yo no necesito leer Biblia, porque a mí se me convierte la gente cuando predico. Pastora, nadie dice eso, lo decía yo. Juan capítulo 5 fue mi mensaje por todo un año. No me sabía más nada de la Biblia. El paralítico de Betesda, se lo puedo leer de memoria. Se me convirtieron unas 60,000 personas con ese mensaje. Se sanaron alrededor de 100 paralíticos con ese mensaje. Nunca prediqué más de 5 minutos. La verdad, porque no tenía para más. Mi mentira, porque Dios estaba ahí. Porque no era necesario. Mi verdad, no tenía quien me preparara. Mi mentira, Dios no necesitaba que yo predicara, solo que ministrara. Esa era mi armadura, porque me quedaba grande la de Saúl. En mi armadura, cuando escuchaba a alguien predicar bien, yo decía: pero no se le convierte a nadie. Le cuento algo, una desnudez mía. Fui a predicar una iglesia y ya me conocían mucho en mi país, y se me sientan, eran 5 o eran 7, papi, 5 maestros de la Universidad Edisú de Biblia, de la grande Universidad de las Asambleas de Dios Teológica. Se me sientan en la primera fila y me sacan papel y lápiz. En mi país nadie escribe en las prédicas, eso es nuevo. Porque en primer lugar, la luz de los templos no es suficiente, nadie tiene libreta, ni los niños para la escuela, y nadie tiene lapicero. Y se me sientan aquellos 5 viejos delante de mí con una hoja y un lápiz, y el pastor que me entrega me dice: esos que están allá adentro son maestros de la universidad y vienen a evaluar tu mensaje. Ay, hermano, hay noticias que hay que saber en qué momento darla. Yo quería morirme. La verdad, humanamente quería morirme. Yo hablaba y ellos apuntaban. Yo hablaba y ellos apuntaban. Yo hablaba y solo miraban, mascaban chicle, bajaban. Yo sé lo que es la indiferencia en un lenguaje no verbal. Yo sé lo que es el repudio sin que nadie te repudie con palabras. Y empezaban a escribir. Cuando termino de predicar, una gloria inigualable, se salvó la gente, se sanó. Me recuerdo que esa noche un ciego recuperó su vista, nunca había visto. Dios hizo un milagro, le faltaba algo en su ojo, Dios lo puso, algo extraordinario. Pero me estaban esperando en el cuartito los 5 viejos. Y cuando me bajo de la gloria, están los 5 viejos con un listadito. No tienes exégesis, no tienes exégesis, no tienes hermenéutica, no tienes esto, no tienes lo otro. Palabras que parecían malas palabras, porque era un lenguaje que yo no conocía. Y empiezan a decirme: te faltó milética, te faltó esto, te faltó lo otro, te faltó aquí, te faltó coherencia, te faltó. Y me dijeron que me faltaba tanto que me encendieron la soberbia que yo no sabía que tenía. Eso usted no lo hace, solo yo. Y recuerdo que le dije: ¿y ustedes qué han hecho por el evangelio? No sabía defenderme. Hoy tengo guantes blancos, ya hoy sé responder con elegancia. Pero en aquel momento era de la NBA.
saltaba, pero yo quería defenderme porque me estaban humillando. Me estaban despojando de mi orgullo. ¿De cuál orgullo? De alguien que se convierte y al año está haciendo proezas en Dios. Me despojaban. Y el despojo duele. Lloré en mi cuarto como usted no se imagina. Y Dios me dijo: te falta. Llamé a 2 pastores: enséñenme Biblia. No tenemos tiempo. Lisney, ¿para qué? Tú no necesitas eso. Me fui a inscribir en una escuela para aprender bíblica. No me aceptaron. Fue un desastre. Nos fuimos a apuntar en una escuela de aprender teología. Nos votaban. Me acuerdo que alguien me dijo: según Wesley, ¿qué es el pecado? Digo yo: ¿quién es Wesley? A mí que me importa que piense ese hombre. Yo lo que sé según Dios que es el pecado. Desaprobada, botada de la escuela. Hermano, yo era un lío. Yo era un lío. 20 años recién convertida, sin nadie en la familia cristiana, sin nadie que me dijera cómo hacer las cosas, sin nadie que me pudiera guiar, solo con el Espíritu Santo. A trastazo tuvimos que aprender. Pastora, ¿por qué viene todo esto? Porque David siempre fue enseñable. Y él se despojó de la armadura de Saúl, no por deshonra, sino porque sabía que no le servía. ¿Sabe que hay gente que hoy cree que su pastor no le sirve? Mi pastor es más torpe hablando que yo. Y está rechazando. Porque una cosa es entender que algo no te sirve en el momento y otra cosa es rechazar algo que te va a servir un día. Y hay gente que rechaza a su pastor. Ay, si mi pastor fuera igual que aquel, si mi pastor fuera igual que el otro, si mi pastor fuera como aquel. Tu pastor es tu pastor, es irreemplazable, no es igual a nadie, es único, es genuino, es él, no hay otro igual que él, es el tuyo. Dios te lo dio porque es el que necesita, Dios te lo dio porque se parece a ti. Deja de compararlo con Pedro, Juan y Jacobo. No caminará sobre las aguas, pero sonará el arpa. No hará hermano, lo que pasa es que hoy encontramos una iglesia que rechaza la armadura de Saúl, pero por humillación. Tienes que despojarte de esos argumentos de tu alma que no son argumentos del Espíritu. Dígale al que está a su lado: o te despojas o te despojan. Debemos de aprender a hacerlo de la mejor manera. Pablo, voy a terminar. Pablo, para mí no hubo un hombre que se despojara además de Jesús, obviamente, como el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 y dice: porque todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Saulo nace en Tarso de Sicilia, una universidad muy conocida, una ciudad universitaria muy conocida por la filosofía, por la cultura, por el comercio. Por lo tanto, Pablo era un hombre muy culto, era bilingüe, hablaba griego, hablaba en hebreo, estaba rodeado de filosofía, estaba preparado. Era ciudadano romano por nacimiento, era algo muy exclusivo, pero sin embargo era judío. A esto también hay que añadirle que él tenía lo mejor de los 3 mundos: religioso, intelectual y político. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, el más célebre maestro de la ley en Jerusalén. Gamaliel era el nieto del fundador de la universidad, o sea, un hombre muy conocido. De ahí viene Pablo. Diga conmigo: lo tenía todo. Ahora tenía experiencia, un encuentro con Dios y había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más pedir? Inteligente, bueno, bonito, barato, todo en un mismo precio. Él era un paquete. Y entiende algo: me conviene despojarme de todo para conocer a Cristo. ¿Hasta dónde lo que tú sabes te impide conocer más? Porque crees que lo sabes todo. Menosprecias una palabra porque ¿qué voy a aprender de ahí? Es que hoy pusieron a predicar a un líder. Yo quería que pusieran a predicar al apóstol.
Ay, es que hoy pusieron a predicar a aquel y yo quería que pusieran a predicar al otro. A veces todo lo que sabes es el estorbo para poder acceder a lo que no sabes. Y lo entendió Pablo despojándose de todo, diciendo: todo lo que tengo, todo lo que soy, lo tengo por basura a fin de poder conocer a Cristo. Tenemos que aprender a despojarnos, hermano, de los logros, de los títulos, que aunque llenen tu currículo de vida, no llenen tu mente ni tu corazón. Que aunque hagan engrandecer tu nombre, jamás dañen tu corazón. Cuelga los títulos en las paredes, pero no los cuelgues en tu corazón. Cuelga los títulos en la sala de tu casa, pero no los cuelgues en tu alma, porque tus emociones pueden ser trastocadas. Cuelga tu reconocimiento en una pared si quieres, llénala para que no se te olvide lo que has caminado y lo que has sacrificado, pero jamás las pongas en tu corazón, porque ocuparán un lugar que luego Dios no podrá ocupar. Tienes que despojarte de todo lo que eres para poder acceder a todo lo que no has accedido. Tienes que despojarte del viejo hombre para poder acceder a lo nuevo que Dios ha preparado para ti. Y el último despojo que le voy a predicar para poder ministrar se llama lógica. Dígale al que está a su lado: despójate de la lógica. Dígale a alguien: despójate de la lógica. Toque a alguien y dile: despójate de la lógica. Nada daña más el mundo espiritual que la lógica humana. Explíqueme por lógica un milagro. Es imposible. Vamos ayer. ¿Cómo se sanó el hombre de astigmatismo que no podía ver sin lente? ¿Cómo se sanó? Estoy hablando de ayer cuando ministramos. La mujer que no podía caminar porque tenía fracturado su pie, se quitó todo y sale caminando con huesos nuevos. El hombre que tenía su cadera hecha trozo y sale corriendo delante de nosotros. ¿Cómo se sanó? ¿Cómo ocurrieron los milagros de todos los que llegaron aquí? Testificando que la fila le daba la vuelta y bajaba los escalones. No existe lógica para el poder de Dios. Y muchas veces no vemos a Dios actuar porque a todo queremos ponerle lógica y no todo se entiende. ¿Cómo se multiplicaron los panes y los peces? ¿Alguien me explica cómo partiendo? La lógica dice que lo que partes se divide. Y lo que hacía el Señor es que cuando partía se multiplicaba. ¿Qué multiplicó el Señor? ¿Qué multiplicó el Señor? ¿Qué multiplicó el Señor? Y cestas. Porque no solo se multiplicaron los panes y los peces, es que cuando dice que le trajeron panes y peces, no dice que le trajeron cesta. Entonces el Señor multiplicó los panes y los peces, pero materializó 12 cestas. Dios no solo multiplicó los panes y los peces, dice la Biblia que lo que sobró fueron 12 cestas. ¿Dónde estaban las cestas si nadie las trajo? Porque lo que le trajeron fueron panes y peces. Si Dios no solo multiplica, sino que materializa. Y a eso no podemos meterle lógica. ¿Qué lógica tiene que le digan a Pedro: llévate la vara, tírala y vas a pescar un pez y dentro de ese pez hay una moneda? Exactitud, tiempo milimétrico. ¿En qué momento el pez iba a encontrarse? O el pez estaba parado esperando que Pedro tirara la caña, o Dios había visto en el espíritu el momento exacto en el que la caña iba a descender, el pez iba a pasar, iba a picar. ¿Cómo sabía el pez cuál era la vara que debía de picar? Si estaban en una zona de pesca, todo el mundo pescaba. ¿Cómo le metemos lógica al milagro? No puede. Entonces a veces no ves más de Dios porque la lógica te lo impide. Ayer había un hermano aquí atrás de cámara, no sé si vino hoy, si estará por ahí, que me haga seña, y me decía: pastora, cuando usted vino y oró, mi esposa estaba en la casa, estaba enferma, usted declaró la palabra, la escarcha no solo cayó en el templo, mi esposa en su casa se llenó de escarcha y de aceite, pero en su mano apareció un cristal y fue sana. ¿Andará por ahí? Quizás anda, ¿no vino hoy? Estaba ayer sirviendo. Le dije: tráemelo. ¿Qué pasó? Cuéntame. El de los testimonios lo tienes al lado, traduce, cuenta.
Ven, acércate. No es que sea chismosa, pero es que me gusta enterar. Sí, también soy un poquito chismosa. Quiero enterarme. Que unos hermanos de las iglesias también nos mandaron un video y podíamos ver el brillo y el aceite en sus manos. ¿Dónde estaban? En Bariloche. ¿Dónde es Bariloche? Argentina. Eso es lo que quería. Estábamos aquí ministrando, ellos estaban viendo el mensaje en Argentina y de sus manos empezaron a botar aceite y escarcha y brillante. Ahí está el hijo de los pastores, el más pequeño, se me olvidó el nombre. Trae fotos Josué, trae fotos en su teléfono de gente que en sus casas le mandaron las fotos botando aceite. Que caminando, hermano, había gente que ayer se fue botando aceite. Entonces, ¿qué lógica le buscamos a eso? El cuerpo no bota aceite. El sudor, pero no era sudor. Vimos la chica que se limpiaba la mano y volvía a brotar el aceite. ¿Qué lógica le metemos que de aquí a Argentina por una pantalla la gente empezó a botar aceite? No hay lógica. Dígale al que está a su lado, despójate de la lógica. Para ver a Dios actuar, la lógica es un estorbo que debemos de despojarnos de él. ¿Cómo explicamos? Mire, esto me pasó el año pasado. Llego a una iglesia y hay una chica que empieza a recibir liberación. 2 litros de sangre. 2 litros de sangre. Está el video en el internet. La bolsa estaba llena de sangre. Lo curioso es que la chica no solo botó sangre por la boca para llenar 2 litros, una bolsa, sino que botó sangre. Y la mujer es libre y sana de la enfermedad que traía. Había una niña que tenía un tumor en el cerebro. Fue uno de los primeros milagros que vimos. Un tumor en su cerebro. Ese día mi esposo le metió la frente a la pared y yo me quedé muda, no pude orar más. Éramos niños, hermano. El tumor era inoperable porque no había cómo acceder al tumor sin dañar todo el cuerpo. Una niña como de unos 9 años y cae bajo una anestesia. Ella estaba parada, pero no estaba consciente. Ella no sabía qué estaba pasando, ella no podía mirar, pero algo estaba sucediendo y salía el tumor. Nosotros la limpiábamos. La niña no reaccionaba, estaba bajo el efecto de una anestesia. ¿Quién anda con la niña? Nadie andaba con la niña. Claro, no había pantallas, nadie le veía la cara a la niña. La mamá estaba al final de la multitud, no podía entrar a la iglesia, las puertas estaban bloqueadas, el templo estaba así, no había ni banco, la gente estaba de pie. No había cómo caminar, la mamá no sabía que la niña que estaba botando sangre era la de ella. Cuando nos enteramos, la niña había expulsado su tumor. ¿Cómo? No me importa. Porque el día que quise ponerle lógica a algo, Dios me dijo, me dejarás de ver. Todo lo que vimos ayer, cientos de personas llenas de un brillo dorado en sus manos botando aceite. ¿Cómo le explicamos eso a los teólogos? ¿Cómo le explicamos eso al religioso, al mortólogo, al que cree que el espíritu murió y que caducó hace 2000 años? ¿Cómo? Dígale al que está a su lado, despójate de la lógica. ¿Quieres ver a Dios trabajar en tu vida? Despójate de la lógica. ¿Cómo es que un fuego no consume la zarza? Despójate de la lógica. ¿Cómo es que desciende fuego sobre el campamento y la tela que cubría el campamento no se quema? ¿Cómo es que el fuego enciende el altar y no quema a los que están alrededor? No hay lógica. ¿Quieres ver a Dios actuar? Despójate de la lógica. Despójate de la lógica. Deja de querer entender a Dios. Dios está por encima de ti. Dios es más que tú. Dios es infinito. Podemos conocer todos los días una manifestación de Dios y morir sin conocer la mitad de lo que es Dios. Dios es inagotable. No puedes entender ni a Dios, ni a su operación, ni a su poder. Simplemente tienes que creerlo. Y alguien tiene que despojar
Dígale al que está a tu lado, prepárate para lo que Dios hará. No se preocupe, estuvimos en Colón, vimos esmeraldas aparecer. He visto tantas veces perlas, diamantes. He visto tanto. Hay tantos testimonios. Oré por una niña en California que nació sin todo su sistema reproductor femenino. Y a los 3 meses me llaman para decirme que estaba hospitalizada y los médicos no la querían soltar porque tenía todo el sistema reproductor femenino, todo. Y le faltaba de nacimiento todo, le faltaban ovarios, todo le faltaba. Oramos y en 3 meses estaba hospitalizada analizando su caso porque estaba todo de vuelta. ¿Cómo lo explicas? ¿Acaso el Dios que crea no puede crear? ¿Acaso el Dios que sopla vida no puede dar vida? ¿Acaso el Dios que crea la materia no puede materializar algo? ¿Acaso no puede Dios darte acceso a lo espiritual y traerlo? Si dice la Biblia que algunos probaron de lo venidero y lo trajeron, se puede avanzar en el tiempo, en el espíritu y traer. Pero la única manera de acceder ahí es despojándote de la lógica. Dígale al que está a su lado, para el que cree, todo es posible. Tóqueme a otro y dile, despójate de la lógica, despójate del orgullo, despójate del razonamiento y deja a Dios obrar en tu vida. ¿Quieres acercarte al Señor? Tienes que entender que van a subir los niveles, que el fuego está más cerca. Entre más cerca de la zarza, más caliente es el fuego. Hay gente que nunca ha probado el fuego de la presencia de Dios. Esos exageran y llaman emoción a lo que no entienden. Solo el que se acerca a la zarza sabe qué tan difícil es caminar ahí. Póngase de pie. Y mientras se para, necesito que me despierte a 3, los sacuda y le diga, prepárate para en 1 minuto experimentar la gloria de Dios. Empieza a despojarte. Vamos, ministremele a alguien, toque a alguien y dile, despójate de la lógica, del razonamiento, despójate de tus argumentos, despójate de esos pensamientos que hay en tu vida. Toque a alguien y dile, despójate de tus sandalias. Toque a alguien. No me mire a mí, ministre a alguien. Usted ministrele fe a alguien. Cuando usted ministra fe, usted se alimenta de fe. Toca a alguien y dile, prepárate para lo que... No. Usted está mirando al de al lado y acariciando. Yo no quiero que usted acaricie. Si tiene que despeinarlo, despeínelo y écheme la culpa a mí. Toca a alguien y dile, Dios te va a hablar. Sacuda a alguien, dame acá a alguien para sacudir. Dígale así, Dios va a hacer algo contigo. Dios va a tocar tu vida. Dios va a llenar tu vida. Sacuda a alguien. Dile, Dios va a hacer algo contigo. Dios va a llenarte. Dios va a hacer algo extraordinario. Dios se encuentra contigo donde tu fe termina. Así que donde llega tu fe, ahí llega Dios. Tu fe es el punto de encuentro entre tú y Dios. Dios va a aparecer donde llega tu fe. Recuerde que a Abraham le dijeron, míralo todo. Todo lo que ves te daré. Dios nunca le dio a Abraham más de lo que Abraham había visto. Te voy a dar lo que ves. ¿Qué significa? Que donde llega tu fe, ahí va a llegar Dios. Dios no va a ir por encima de tu fe, va a llegar donde tu fe está. Así que, hermano, donde tu fe te permita, ahí vas a ver a Dios en este precioso día poder manifestarse. Levanta tus manos al cielo, empieza a adorar la presencia de Dios, empieza a clamar al Señor, empieza a adorar su nombre. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.